Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón, el experto en seguridad. Se pertenece a la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Quisiéramos, sociólogo Pontón, enfocar el día de hoy sobre todo en el tema de la guerra de Ucrania, un problema con connotaciones de carácter global. Se teme que podría crecer esto a una conflagración a nivel mundial y quisiéramos centrarnos un poco en qué efectos puede traer esto para Latinoamérica, para Ecuador. A ver, habrá que ver primero sí, un saludo a todos y gracias por la invitación. Creo que la pregunta que usted atañe directamente es, salimos de una pandemia que nos tuvo golpeados, que nos tiene golpeados sobre todo a Latinoamérica y entramos en un escenario de una guerra que ya no creo que tenga un precedente en los últimos 30 años, no se ha visto por lo menos una invasión tan abierta de un país sobre otro como lo que estamos viendo en este momento, la fin de la Guerra Fría, y eso creo que un poco va a cambiar el escenario de las relaciones internacionales. Yo decía, lo que vamos a ver es un nuevo momento en las relaciones internacionales. Tal vez el momento precedente fue el tema de la caída del muro de Berlín, que generó una nueva etapa en las relaciones internacionales. Actualmente estamos al advenimiento de un nuevo escenario, ¿no? Y esto ha Pero, venido además con un derroche de violencia que no se había dado desde la Segunda Guerra Mundial, que las generaciones que actualmente habitan en el mundo, salvo excepciones, ya nunca las han vivido. claro, una agresión de esta naturaleza, una guerra abierta, va a tener peor ahora en una etapa tan globalizada y con tantas imágenes, uno ve los horrores de la guerra y realmente uno ve que las guerras son mucho más complejas de lo que realmente son, ¿no? O que lo que realmente uno ha tenido por medio de libros puede aproximar. La imagen es muy fuerte y eso creo que también un poco a la gente le pone los pies a cabeza, pero también me parece que hay que remontarnos que el origen de este conflicto no es ahora, ¿no? Porque de alguna otra forma nos estamos mostramos bastante reactivos frente a ciertas situaciones que un poco perdemos de vista y tienen incidencia directa sobre la realidad de nosotros. Pues una guerra y un escalamiento de ella tendría efectos enormes en Latinoamérica. Este conflicto ya se empezó en el año 2014 y se ha venido acumulando, ha venido creciendo. Y bueno, en el año 2022, perdón, ya desata una agresión armada de un país sobre otro, cuando inclusive el año pasado ya se daban alertas suficientes para que esto se dé, ¿no? Nadie, por lo menos el tiempo, se pronunciaba frente al tema. Lo veíamos como expectante y ahorita estamos viendo, por ejemplo, a nivel ya de un efecto directo, es el tema del petróleo, ¿no? Que va a tener efectos positivos y también muy negativos en la economía ecuatoriana. Se habla de encarecimiento de muchas materias primas, tema de alimentos, ¿no? Y en fin, las relaciones internacionales en general van a cambiar muchísimo. Entonces, es algo que yo no creo que este conflicto tenga a solucionarse en el corto plazo. Me parece que estamos todavía muy lejos de poder darle una solución. Ojalá se pueda darle una solución pacífica, Es, pero uh, es sí, un conflicto entre el mundo occidental y el mundo del este, entre el capitalismo y lo que ha quedado como rezago del comunismo, del socialismo, o qué características tiene el actual evento. es complejo. Yo creo que, a ver, ese tema de comunismo y capitalismo creo que es una visión muy torpe, ¿no? Pero que le diga así, porque, o sea, más allá de que lo que le hagan barra a Putin sean los comunistas, nostálgicos, es otra cosa, pero como lo que tiene Putin es un modelo económico de un autoritarismo de mercado, Hay igual que... comunistas que dicen justamente que llamar comunista a Putin es una No, yo aberración. creo que Putin es un comunista, tiene visiones bastante ligadas al mercado clásico, ¿no? Pero detrás de esto, yo creo que lo que estamos enfrentando es un problema de imperios, ¿no? O sea, Rusia hay un imperio que trata de configurarse muy a la lógica de imperialista que tiene el mundo, porque hay que ver la historia rusa para pensar cómo ellos están pensando. Y lo que ellos tienen es un país que en los últimos 30 años, o sea, se desconfigura ese poder, pero que poco a poco ha venido calando, creciendo. Yo creo que el gran problema que tiene Occidente es que de alguna otra forma eh, miró este poder ruso como una amenaza, pero subestimó. Yo creo que detrás de esto está hay mucho juega de símbolos, ¿no? Ujú. Putin busca generar un precedente
decirle a la comunidad occidental, sobre todo, que con él no se juega, ¿no? Ahora, Sí, no es China, serio. China y Rusia emitieron un comunicado muy importante, un manifiesto conjunto que fue analizado particularmente en el diario El País, que hizo un análisis a fondo. Señalaba que este era un documento en el cual se sugería un nuevo orden mundial, pero un orden mundial que no pondría en la balanza izquierda y derecha, o izquierdas y derechas clásicas, sino más bien hegemonías en los cuales estarían dos países muy característicos en cuanto a la forma de llevar sus gobiernos, China y Rusia, y en el otro lado estaría la democracia clásica occidental que nació en Francia. ¿Sería esto lo que se está discutiendo y poniendo en duda, en este caso, desde la posición de China y Rusia? O sea, lo que nos quieren hacer ver como es un choque civilizatorio, ¿no? La lógica de Hunter. Yo creo que podría ser la última capa del análisis. Si eso está en juego, creo que podríamos verlo así, pero yo creo que hay muchos matices intermedios. Que nos permite saber que la guerra también tiene otro tipo de orientaciones económicas, políticas, militares, que obviamente explican a lo mejor lo que está pasando en Ucrania. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, en el tema, digamos, económico, está en juego muchas cosas, ¿no? Gran parte de las que tiene bajo la manga ahorita el presidente, no sé si con un tipo de balance de costo-beneficio, la guerra económica que está teniendo Rusia es considerable, ¿no? Se está viendo también que hay cosas que no se van a poder hacer en el tema económico, por ejemplo, el embargo petrolero, porque Rusia es el principal país productor el segundo país productor de petróleo en el mundo, uno de los principales productores de gas, hay una dependencia estructural en Europa del gas ruso, un tema de Claro. soberanía energética. Europa depende en más de un 30% de la Claro. energía que le vende a Rusia. Eh, militarmente estamos viendo que es el tercer ejército más grande del mundo, pero no el más, un ejército muy eficiente, tecnificado, que se ha venido tecnificando y que es un ejército que estaba a prueba constantemente, porque los rusos se han metido en Chechenia, en Georgia, se metieron en Siria y ahorita están en Ucrania. Es un ejército en entrenamiento, mientras Europa ha mantenido una visión mucho más expectante y con un ejército muy divididos, muy diezmados desde el punto de vista económico y doctrinario, porque una cosa es el ejército ruso, el ejército español, el francés, etcétera, el alemán, el italiano, que el ejército ruso, ¿no? Y eso se puede mostrar claramente ahorita, no tiene una unicidad de criterio. El tema de la OTAN depende estructuralmente de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país el más poderoso del mundo, tiene un ejército muy diseñado para el control global. No sé si está diseñado para un poco la guerra que está librando Rusia en este momento, pero que de alguna otra forma Estados Unidos ha mostrado bastante renuente en meterse, más allá de las sanciones económicas. Parecería ser, yo lo he dicho varias veces, así, a nivel privado inclusive, que yo creo que Estados Unidos está jugando su propio juego en este conflicto, ¿no? Porque de alguna otra forma la guerra económicamente también le beneficia a Estados Unidos. Hay No sé si alguien me entiende. entre telones que no se ven. ¿Perdón? Hay entretelones que no se ven. Claro, hay cosas que no se ven, uno juega con la emotividad. El problema es que ahorita estamos en una guerra mediática muy abierta, que es muy previsible en Occidente. Los occidentales somos muy cortoplacistas. Nos gusta la noticia. Las noticias lastimosamente son periódico ayer. Tal vez en un mes más el conflicto logre entrar en una fase donde ya nadie se acuerde. Tal vez veamos imágenes, normalicemos ciertas imágenes. El señor Putin sigue haciendo sus avances en Ucrania, sitiando universidades a Kiev. Los sitios pueden durar semanas, meses, inclusive años. Bueno, el presidente se mostrará renuente Bien, a actuar frente a ese vayamos a la tema. parte del análisis propuesto Latinoamérica. ¿Qué papel puede jugar? ¿Qué consecuencias va a sufrir, puede absorber? Latinoamérica es un mosaico variopinto, quizá un análisis global es difícil de hacerlo, pero centrémonos en la cercanía, en la posición de Ecuador y en otro actor que está tomando relevancia en los últimos días, Venezuela. Sí, a ver, América Latina, un colega me decía hace tiempo, dice, bueno, en las guerras, cuando ha habido guerras mundiales, o guerras así abiertas, los beneficiados siempre han sido los latinoamericanos por el tema del commodities, por el tema de materias primas, algo que se prevé, inclusive va a crecer mucho, porque no solo es el tema del petróleo, es el tema también
minerales, ¿no? El tema de los recursos naturales, alimentos, y en fin, que es básicamente lo que sustenta la economía latinoamericana. A mí me ha sorprendido muchísimo en el caso de América Latina la posición de Bolsonaro. Me parece que es una posición que mucha gente se explica. Bolsonaro estuvo de visita hace un mes, ¿no? Haciéndole alegorías a Putin. Argentina igual. O sea, eso un poco pone a pensar que ahorita Venezuela un poco busca tener, ha tenido un acercamiento con Estados Unidos, que un poco liberaliza el tema de la gestión petrolera. Yo creo que el escenario geopolítico de América Latina se va a alterar de una manera completamente distinta si esta guerra se mantiene en el tiempo. Ahorita estamos en el advenimiento, por ejemplo, de unas nuevas elecciones en Colombia, ¿no? Tenemos el tema de Chile, habrá que ver qué está pasando en Chile. Bueno, Boris ha posicionado muy a favor de Zelensky. Desde mi punto de vista un poco imprudente todavía lo que él dice. Sin embargo, el factor chino, yo creo que este momento juega un balance importante en cómo los países van a diseñar sus agendas. México, por ejemplo, se pronunció a favor de una sanción, pero no en función de lo que son los embargos. Y eso, de alguna forma, responde también que hay intereses latinoamericanos muy marcados, sobre todo el factor chino. Por ejemplo, el tema de la Alianza Pacífico no tendría ningún tipo de sentido si no miramos el factor chino, ¿no? La actividad comercial con China. Y por lo tanto, eso me parece que es algo que realmente preocupa muchísimo, sobre todo a los Estados Unidos, de cómo se puede alterar su esquema de interés, que hasta cierto punto se ha mantenido los últimos años bajo un cierto patrón, ¿no? Personalmente yo creo que eso de alguna otra forma va a alterar mucho su política. No sé si se deterioren mucho las relaciones entre países. Lastimosamente nosotros tenemos una unidad latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, la CELAC no lo he visto pronunciarse. UNASUR no existe. PROSUR fue un intento bastante fallido, que nos permite tener una coherencia frente a eso. Yo creo que los países en este sentido van a manejar sus propias agendas y sus propios intereses. En suma, la guerra en Ucrania, este ataque de Rusia a Ucrania ha cambiado el tablero geopolítico mundial y muchas cosas aún están por verse antes de tener claridad en hacia dónde va esto y en qué va a terminar. Yo creo que está cambiando de manera bastante acelerada, ¿no? El conflicto, la política mundial, ¿no? Creo que eso es algo que se va a alterar. No tenemos todavía capacidad de dimensionar cómo. Por ejemplo, la primera sorpresa fue lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Bueno, es obvio, ahorita uno entiende que Venezuela es un país productor importante mundial de petróleo. Lo que se quiere es liberalizar ese petróleo para efectuar una escalada del precio. Tiene sentido, desde el punto de vista estratégico. Pero obviamente eso va a alimentar a un gobierno que ha sido el centro de una serie de críticas y de maniobras políticas externas para un poco debilitar ese gobierno, y que ha sido repudiado por casi todos los países de la región, por las acciones que venían haciendo. Habrá que ver si estamos volviendo a una etapa nueva donde empiecen a prevalecer ciertos líderes populistas, caudillistas, autoritarios. Sobre todo, lo que me da la impresión es que van a prevalecer muchos nacionalismos. Sobre todo en Europa se prevé mucho eso. Bien, queremos agradecerle por su presencia, sociólogo Pontón. Bueno, Gustavo, un gusto. Pase bien. El sociólogo Daniel Pontón es un experto en seguridad, labora en la Escuela de Seguridad y Defensa del IAE.